Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 43 de álgebra moderna 2. Entonces les recuerdo que en la clase pasada estábamos demostrando un resultado y nos faltó demostrar un casito, ¿no? Entonces para eso, antes de decir cuál era lo que estábamos demostrando en la clase pasada, dejen recordar algunos conceptos que hemos estado utilizando. Entonces, si yo me considero E un campo y F un polinomio irreducible, entonces decimos que ese polinomio es separable sobre el campo E si f de x no tiene raíces repetidas en su campo de descomposición. ¿Sí? Entonces un polinomio irreducible se va a llamar separable si no tiene raíces repetidas, y podemos decir en su campo de descomposición, ¿no? Y a veces solamente diremos que no tiene raíces repetidas, ¿no? Entendiendo que cuando tomamos su campo de descomposición, ahí es donde no tiene raíces repetidas, ¿no? Ok, esto es para un polinomio reducible, ¿no? Que sea esa definición de que sea separable un polinomio reducible. Ahora, ¿qué pasa si tomamos un polinomio arbitrario g de x? Entonces, g de x sabemos que lo podemos factorizar en polinomios irreducibles. Entonces voy a decir que un polinomio va a ser separable si sus factores irreducibles son separables. ¿Y eso qué quiere decir? Que sus factores irreducibles no tienen raíces repetidas, ¿no? Ok. Entonces esa es la definición de ser polinomio separable, ¿no? Ahora, en base a esto, yo puedo decir que es que una extensión sea separable. Yo me considero f sobre e una extensión y alfa un elemento de f, que es algebraico. Entonces, como es algebraico, pues existe su polinomio mínimo m de x con coeficientes en e. ¿Sí? Entonces vamos a decir que este elemento alfa en f va a ser separable sobre e si su polinomio mínimo es separable. Es decir, si su polinomio mínimo no tiene raíces repetidas, ¿no? Ahora, si pasa que todo elemento de f es separable sobre E, entonces diremos que es una extensión separable, ¿no? Es decir, si pasa que todo elemento de f, su polinomio mínimo con coeficientes en e, no tiene raíces repetidas, entonces diremos que es una extensión separable. Ok, entonces en base a eso, pues estamos viendo este resultado, ¿no? ¿Sí? Que lo estábamos viendo porque, como les decía, ¿y qué es lo que nos dice este resultado? Si yo me tomo K sobre F, una extensión algebraica, y yo me tomo el grupo de Galois de esa extensión, entonces las siguientes son equivalentes, que si yo calculo el grupo de Galois de K sobre F, y luego calculo el campo fijo asociado, entonces eso me regresa al campo base F, o al campo más pequeño F, ¿sí? Entonces eso es equivalente a que esta extensión K sobre F sea una extensión normal y separable, ¿no? Recordemos que ¿qué es que sea normal? Lo que quiere decir es que K es el campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en F, ¿no? Esa es la definición de que una extensión sea normal. Y la definición de que esta extensión sea separable es que todo elemento alfa en K, su polinomio mínimo con coeficientes en F, es un polinomio separable, es decir, es un polinomio que no tiene raíces repetidas, ¿no? Entonces, estas dos condiciones son equivalentes, ¿no? Aplicar grupo de Galois y luego calcular el campo fijo me regresa al campo F, a que esta extensión sea normal y separable, y finalmente a que K es el campo de descomposición de una familia de polinomios separables sobre F, ¿no? Ok, entonces, sí, sí. Entonces, pues ya hicimos en clases pasadas, ya hicimos en la clase 40 y 41, más bien dicho, sí, ya hicimos en clases pasadas A implica B, B implica C, e hicimos C implica A en un caso, ¿no? Tenemos que tomamos esta extensión es algebraica, entonces esta extensión podría ser finita o infinita, ¿no? Entonces, en la clase pasada, que fue la clase 42, hicimos C implica A para el caso en el que el grado de extensión de K respecto a F sea finito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? C implica A, ya lo hicimos en el caso en el que esta extensión, K sobre F, sea una extensión finita. Ok, entonces ahora vamos a hacer el caso 2, que es el caso en el que el grado de extensión de esta es infinito, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora vamos a hacer ese caso, pero antes de eso vamos a probar el siguiente resultado que nos va a ayudar. El siguiente resultado en realidad debería haber estado antes de este 2.76, pero bueno,
Entonces, vamos a probar el siguiente resultado que lo voy a llamar 2.77, ¿sí? Esto debió haber estado antes de enunciar este 2.76, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que me dice este resultado? Me dice lo siguiente. Si yo considero tres campos F metido dentro de L metido dentro de K, tales que la extensión L sobre F y la extensión K sobre F son extensiones normales, ¿no? Entonces tengo tres campos tales que este pedacito L sobre F es una extensión normal y el pedacito grandote K sobre F es una extensión normal. ¿Sí? Entonces tenemos tres campos tal que K sobre F es una extensión normal y L sobre F es una extensión normal. Entonces va a pasar que el grupo de Galois de L sobre F, el grupo de Galois de L sobre F, yo lo puedo escribir como sigue. Van a ser sigma restringida a L, donde sigma va a ser un elemento del grupo de Galois de K sobre F. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice acá? Yo me tomo un elemento del grupo de Galois de K sobre F que es sigma, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que sigma es un automorfismo que va de K en K, que fija los elementos de F, ¿no? ¿Sí? Entonces, como fija los elementos, bueno, como sigma va de K en K, sigma va de K en K, pues puedo restringir a L, ¿no? Y entonces el chiste es que cuando yo restringo, estoy diciendo que voy a obtener un automorfismo que va de L en L, que me fija los elementos de F, ¿no? Entonces, a los elementos del grupo de Galois de este pedacito, de L sobre F, lo voy a poder escribir como las restricciones de los elementos del grupo de Galois de K sobre F, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Ok, entonces pues hagamos esto, son contenciones, ¿no? Son los dos, ambos son conjuntos y hagamos esto por contenciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Pues primero me voy a tomar un elemento en el grupo de Galois de K sobre F, me tomo un elemento acá, que sea un elemento acá, ¿qué quiere decir? Que es un automorfismo que va de K en K, y además me fija los elementos de F, ¿no? Y además sigma restringido a F es la identidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir que me tome un elemento, que sigma esté en el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Ok, entonces me tomo un elemento acá en el grupo de Galois de K sobre F, y luego, como L está metido dentro de K, pues yo cuando restringo sigma a L, pues tengo un morfismo, sigma, la restricción de sigma a L, que va de L en K, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo restringo este sigma que va de K en K, yo lo restringo a L, tengo un sigma que va de L en K. Entonces, pues tenemos tenemos la siguiente configuración. Em, tenemos la siguiente configuración, ¿sí? F, F metida dentro de L, L metida dentro de L y L metido dentro de K, ¿no? ¿Sí? Acá repetí el L y el L para que quede claro qué es lo que voy a hacer. Sí, y no es que me haya equivocado, ¿no? Sino que lo repetí a propósito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo este morfismo sigma. Sigma en un principio va de K en K, ¿no? Pero cuando yo lo restringo a L, tengo un morfismo que va de L en K. Entonces, tengo un morfismo que va de L en K. ¿Sí? Pero ¿qué me dicen las hipótesis? Las hipótesis me dicen que L sobre F es una extensión separable. Por hipótesis tengo que esta extensión, L sobre F, esta, es una extensión normal. Por hipótesis tengo que esta es una extensión normal. ¿Sí? Y entonces hay dentro de las equivalencias que vimos en el teorema 2.71, más bien dicho proposición 2.71, inciso E, nos decía que si yo tenía una extensión normal y yo tenía un morfismo que salía de un campo intermedio a algo más grande que contenía a este campo, entonces necesariamente la imagen de ese morfismo se metía dentro del campo, dentro del tercer campo, ¿no? Entonces aquí tengo esa situación. 2.71e me dice eso. Bueno, que eso es equivalente a ser normal, ¿no? Y otra condición extra, ¿sí? Pero bueno, dentro de eso me dice esta condición, ¿no? Entonces yo tengo un morfismo que va de un campo intermedio entre F y L, ¿sí? Que sale a algo más grande. Y además,
como sigma se restringe a f como la identidad en f, pues sigma restringido a L es un f-morfismo. Entonces podemos aplicar las hipótesis de la proposición 271b, y entonces tenemos que la imagen de este morfismo está contenida dentro del tercer campo, es decir, la sigma restringida a L, cuando yo le aplico L, está contenida dentro de L. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué me dice? Entonces, por lo tanto, me dice que cuando yo restringo sigma a L, obtengo un morfismo que va de L en L. ¿Sí? Entonces empecé con un sigma en el grupo de Galois de K sobre F, y eso por definición quiere decir que va de K en K y satisface esta propiedad. Y además probé, gracias a que la extensión L sobre F es una extensión normal, logré probar que cuando restringo sigma a L va de L en L, ¿no? Y además, sigma L restringida a F, cuando yo a este isomorfismo, yo lo restringo a F, pues va a ser la identidad en F, ¿no? Porque pues es exactamente la restricción de sigma a F, y la restricción de sigma a F es la identidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, este elemento está en la identidad. Y entonces tenemos un isomorfismo que va de L en L, tal que cuando yo restringo este isomorfismo a F me da la identidad en F. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que por lo tanto la restricción sigma restringido a L es un elemento del grupo de Galois de L sobre F. ¿Sí? Y entonces esto prueba lo que queríamos, ¿no? Porque me tomé un sigma en el grupo de Galois de K sobre F. ¿Sí? Un sigma en el grupo de Galois de K sobre F. Aquí. Me tomé un sigma en el grupo de Galois de K sobre F. ¿Y qué es lo que acabo de mostrar? Que cuando yo restringo a L, ese L está en el grupo de Galois de L sobre F, ¿no? Está aquí. Entonces lo que acabo de mostrar es esta contención de conjuntos, ¿no? Este conjunto está contenido acá. Ahora tenemos que hacer la otra, ¿sí? Ahora veamos la otra contención. Para la otra contención, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues me tomo un elemento en el grupo de Galois de L sobre F, ¿no? Entonces, sea tau un elemento del grupo de Galois de L sobre F. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos que, por definición de que esté en el grupo de Galois de L sobre F, lo que quiere decir es que es un automorfismo que va de L en L, hasta que cuando yo restringo a F es la identidad en F, ¿no? Ahora bien, tenemos que K sobre F es una extensión normal, ¿sí? Tenemos por hipótesis que K sobre F es una extensión normal, ¿no? Esta K sobre F, ¿sí? Entonces, por definición, ¿eso qué quiere decir? Entonces tenemos que esa es una extensión normal. Entonces, por definición, eso lo que quiere decir es que existe una familia de polinomios con S con coeficientes en F, tal que esta K es el campo de descomposición de esa familia, ¿no? Esa es la definición de normalidad, que K es el campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en F, ¿no? Que digamos es esta familia S, ¿sí? Ahora bien, F está contenido dentro de L, ¿no? F está contenido dentro de L, ¿sí? F está contenido dentro de L, y ese es un conjunto de polinomios con coeficientes en F. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces yo a S lo puedo considerar como polinomios, como F está contenido dentro de L, y ese es un subconjunto de los polinomios con coeficientes en F. Entonces yo a este lo puedo considerar como un subconjunto de todos los polinomios con coeficientes en L, ¿no? ¿Sí? Y entonces S va a ser un conjunto de polinomios con coeficientes en L. ¿Y qué es lo que sabemos? Que K es un campo de descomposición de esta familia, ¿no? Y además esta familia, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, tenemos que K es un campo de descomposición de esta familia cuando yo cuando yo a esta familia la veo como polinomios con coeficientes en L. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Y eso lo que quiere decir es que, bueno, que esa extensión que K es una extensión normal sobre L, ¿no? Ok. Entonces, K es el campo de descomposición de esta familia S de polinomios con coeficientes en L, ¿no? Ok. Ahora bien, esta familia S con coeficientes, considero esta familia S, ¿no? Me tomo un polinomio f de x en S,
teníamos que originalmente S es un subconjunto de los polinomios con coeficientes en f. Entonces, si yo me tomo un f de x en S, necesariamente f de x pues es un polinomio con coeficientes en f, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que tau, acá es tau, ¿no? Acá me equivoqué, acá es tau. ¿Y qué es lo que sabemos? Que tau, cuando yo lo restringo a f, es la identidad en f, ¿no? Entonces, f de x es un polinomio con coeficientes en f, y lo que sabemos es que tau, cuando yo lo restringo a los polinomios a f, es la identidad en f. Entonces, lo que quiere decir es que cuando yo calculo el morfismo tau estrellita, recordemos que tau estrellita, como tau va de L en L, tau estrellita va del anillo de polinomios con coeficientes en L al anillo de polinomios con coeficientes en L, ¿no? Y lo que hace tau estrellita es que a un polinomio con coeficientes en L lo manda a otro polinomio con coeficientes en L, cambiando los coeficientes del polinomio por otros coeficientes a través de tau, ¿no? ¿Sí? Y entonces, como los coeficientes de este polinomio están en f y tau a los elementos de f los deja fijos, entonces cuando yo le aplico tau estrellita a este polinomio f de x, me va a dar el mismo, ¿sí? Y entonces lo que me dice es que S', que va a ser el conjunto de todos los tau estrellita de f de x, tales que f de x es en S, es exactamente S, ¿no? Porque esto es exactamente f de x, ¿no? Conforme f de x conforme f de x lo tomamos en S, me considero esta familia, me considero este elemento, pero este elemento es f. Y entonces este S' coincide con esta, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues tenemos la siguiente situación. Tenemos la siguiente situación, ¿no? Tau, K es campo de descomposición de S, de la familia S, visto como polinomios con coeficientes en L, ¿no? ¿Qué fue lo que dijimos aquí? K es campo de descomposición de esta familia S con coeficientes en L, ¿no? K es campo de descomposición de esa familia de polinomios con coeficientes en L. Yo a estos polinomios en S los mando a otros polinomios con coeficientes en L a través de tau. Y lo que dijimos es que esa otra familia vuelve a ser S. Esa otra familia que llamamos S', vuelve a ser S. ¿Sí? Y entonces K, como K es el campo de descomposición de S, por lo tanto K es el campo de descomposición de esta S'. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me dice el teorema de extensión de isomorfismos? Que está acá atrás. Acá está, ¿no? ¿Qué me dice? Si yo me tomo f, que es el campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en e. Si f es el campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en e, y yo esos polinomios los mando a otros polinomios con coeficientes en e' a través de sigma estrellita, ¿sí? Y resulta ser que f' es el campo de descomposición de esa familia S' de esa familia S' de polinomios con coeficientes en e', entonces existe un isomorfismo que extiende tau, que extiende a este isomorfismo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice el teorema de extensión de isomorfismos, ¿no? Que si este campo F es el campo de descomposición de cierta familia de polinomios con coeficientes en E, digamos que esa familia es S, y a esa familia S yo la mando a otra familia S' de polinomios con coeficientes en E' a través del morfismo sigma estrellita, y resulta ser que F' es el campo de descomposición de esa familia S', entonces este isomorfismo se extiende a un isomorfismo entre los campos de descomposición. ¿Sí? Ok, entonces pues aquí tenemos esa situación, ¿no? K es campo de descomposición de una familia S con coeficientes en L, pero también K es campo de descomposición de una familia con coeficientes en S', porque S' es S, ¿no? Donde S' es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes aquí, que obtuve a través de esta familia de polinomios S vistas con coeficientes aquí, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces por el teorema de extensión de isomorfismos,
existe un isomorfismo sigma que va de K en K, tal que este diagrama conmuta, ¿no? Existe un isomorfismo que va de K en K, tal que este diagramita conmuta. Y eso lo que quiere decir es que cuando yo restringo sigma a L, cuando yo restringo sigma a L, lo que obtengo es tau, la tau con la que empecé, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues, ¿qué acabamos de demostrar? ¿Sí? Y además, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que esta tau restringida a F es la identidad en F, ¿no? Acá lo dijimos. Como tau era un elemento del grupo de Galois, cuando se restringe a F es la identidad en F, ¿no? Entonces, si tau restringido a F es la identidad en F, como sigma extiende a tau, entonces cuando yo restringo sigma a F, también va a ser la identidad en F. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un isomorfismo que va de K en K, sigma, de tal forma que cuando yo lo restringo a F es la identidad en F. Eso lo que me está diciendo es que sigma está en el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Sigma está en el grupo de Galois de K sobre F y además, y además satisface que sigma restringido a L es tau, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues ya eso ya me da la otra contención. ¿Por qué? Porque yo me tomé un elemento, tau en el grupo de Galois de L sobre F y lo que estoy viendo es que ese tau es sigma restringido a L para algún elemento sigma en el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Es decir, ese tau que yo me estoy tomando aquí está acá, ¿sí? Y por lo tanto tenemos la igualdad requerida, por lo tanto, pues ya teníamos la otra contención, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos exactamente lo que queríamos. ¿Sí? Por lo tanto, se ha aprobado esta igualdad. Entonces, otra vez, ¿qué nos dice este lema 2.77? Si yo tengo que esta extensión de K a F si esta extensión es normal de K a F y también esta extensión de L a F es normal, entonces el grupo de Galois de este pedacito de L sobre F lo puedo ver como los elementos del grupo de Galois de K sobre F restringidos a L, que es lo que me está diciendo, ¿no? Ok, entonces, ahora sí ya podemos demostrar el caso. ¿Qué queríamos hacer? Queremos demostrar que si tengo una extensión algebraica y tengo G el grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Y entonces, si resulta ser que K es el campo de descomposición de una familia de polinomios separables sobre F, entonces necesariamente cuando yo calculo el campo fijo asociado a este G, el campo fijo asociado a G va a ser exactamente el campo fijo, va a ser el campo F, ¿sí? Entonces hay que demostrar C implica A en el caso en el que tengamos que este grado de extensión sea una extensión infinita, ¿no? Ya lo hicimos en el caso finito en la clase pasada, ahora lo vamos a hacer para el caso infinito, ¿sí? Ok, entonces, pues bueno, entonces ahora sí hagamos eso, ¿no? Entonces, supongamos que nuestra extensión es una extensión infinita y que además, ¿y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que cuando yo calculo el grupo de Galois de K sobre F y luego a eso le calculo el campo fijo, lo que obtengo es F, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La hipótesis, quiero demostrar C implica A, ¿no? Por hipótesis, ¿qué tengo? Lo que tengo es que K es el campo de descomposición de una familia de polinomios separables sobre F. Ok, entonces por hipótesis tengo eso. Entonces, por hipótesis tenemos que K es el campo de descomposición de una familia de polinomios separables, que la voy a llamar S, que supongamos que sus polinomios son así,
con coeficientes en f, ¿no? Esa es por definición lo que tenemos, por hipótesis, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar esto, ¿no? Entonces, si K es el campo de descomposición de esta familia S, pues nos fijamos, resulta ser que K tiene a todas las raíces de todo, entonces K tiene a todas las raíces de todos los polinomios en S, ¿no? Entonces me fijo en R, el conjunto de todas las raíces de los polinomios en S, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que como K es el campo de descomposición, K es el campo de descomposición de esta familia S con coeficientes en F, y como este es el conjunto de todas las raíces de los polinomios en S, entonces cuando yo considero el menor subcampo de K, que contiene a F y a todas las raíces de los polinomios en S, ¿qué es esto? Cuando yo considero el menor subcampo de K, que contiene a F y a todas las raíces de los polinomios en S, resulta ser que ese campo, que es f de R, va a ser exactamente K, ¿sí? Esto lo tenemos porque K es el campo de descomposición de la familia S, ¿no? ¿Sí? Ok. Y bueno, tenemos eso. Ahora bien, sabemos que siempre pasa que si yo tengo el grupo de Galois de K sobre F, si yo tengo esta extensión K sobre F, y si yo le calculo el grupo de Galois, que es G, y si yo le calculo el campo fijo luego, el campo fijo va a ser un campo intermedio entre F y K, ¿sí? Y sabemos eso. Entonces sabemos que cuando yo a este G, que es el grupo de Galois de K sobre F, yo le calculo el campo fijo, ese va a ser un campo intermedio entre F y K, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Este G, este G es Galois de K sobre F, ¿no? Que es Galois de K. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Lo que queremos demostrar es que K de G es igual a F. Entonces, ya por la teoría, por lo que hemos hecho, sabemos que siempre pasa esto. Sí, esto casi básicamente es por definición. Siempre va a pasar esto. ¿Sí? Y entonces, pues si queremos ver que este es igual a este, pues debo ver que cualquier elemento en K de G está en F, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, veamos que se tiene que F es igual a K de G, ¿no? Entonces, eso es lo que dije, ¿no? Para esto, veamos que todo elemento de K de G es un elemento de F, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, pues me tomo un A en K de G, ¿sí? Como K de G, K a la G, está contenido dentro de K, y K es F a la R, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como K a la G está contenido dentro de K y K es igual a F a la R, entonces tenemos que A está en F a la R, ¿no? A está en el menor subcampo que contiene a F y a todas las raíces de R. ¿Y qué me decía el lema 2.32? Acá lo digo. Lema 2.32 acá arriba recuerdo. Ya está. ¿Qué me decía el lema 2.32? Que lo vimos en la clase 27. Que si yo me tomo F sobre E, una extensión de campos, y me fijo en un subconjunto X de F, este es un subconjunto X de F, y entonces me fijo en el menor subcampo de F que contiene a E y a X, ¿no? ¿Sí? Entonces me fijo en el menor subcampo de F que contiene a E y a X, y entonces pues tengo esto, ¿no? Y entonces lo que me dice es que si yo me tomo un elemento alfa en el menor subcampo que contiene a E y a X, entonces necesariamente existe un subconjunto finito de X, tal que alfa está en el menor subcampo que contiene a E y a ese número finito de elementos. ¿Sí? Entonces, este conjunto X podría ser infinito, ¿no? Pero no importa, lo que me dice es que cualquier elemento aquí, alfa en E de X, lo voy a poder describir a través de cierto número finito de elementos de X, que es lo que estoy diciendo acá. ¿Sí? Entonces, ese es el lema 2.32, ¿no?
Sí, entonces regresemos a la demostración. Entonces me tomé un A en K de G, pero K de G siempre está metido dentro de K, y K es F a la R, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es que A está en F a la R, y por el lema que acabamos de demostrar, es que existe una familia finita A1 hasta AN de elementos de R, tal que A se encuentra en el menor subcampo que contiene a F y a ese número finito de elementos. ¿Sí? Ok, ok. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí estamos en una extensión, ¿sí? Y entonces, en estos elementitos, todos estos elementitos están metidos dentro de K, ¿no? ¿Sí? Todos estos elementitos están, todo esto está metido dentro de K, ¿sí? Y entonces, yo puedo calcular el polinomio mínimo de cada uno de ellos. Entonces, yo puedo calcular el polinomio, vamos a considerar por definición PI de X, el polinomio mínimo de cada, el polinomio mínimo de cada AI con respecto al campo F, ¿sí? Entonces, este polinomio va a ser un polinomio mínimo, va a ser un polinomio con coeficientes en F. Entonces, para para A1 considero su polinomio mínimo P1, para P2, para A2 su polinomio mínimo P2 y así sucesivamente. Todos esos polinomios mínimos van a tener coeficientes en F, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer el producto de todos ellos. Voy a considerar el polinomio f de x, que va a ser el P1 de x por P2 de x hasta Pn de x, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el producto de todos ellos, lo que tengo es un polinomio con coeficientes en f, ¿sí? Ok, entonces considero eso. Y luego tengo este polinomio con coeficientes en f y pues considero un campo de descomposición de f de x. Sabemos que existen, ¿no? ¿Sí? Entonces considero un campo de descomposición de este polinomio f de x, ¿sí? Sabemos que cuando nosotros tenemos el campo de descomposición de un solo polinomio, sabemos que la extensión es finita, ¿no? Eso lo hicimos, eh, eso lo hemos utilizado muchas veces, que el campo de descomposición de un polinomio es una extensión finita. Entonces, estoy calculando el campo de descomposición de este polinomio, que es el producto de los P1 hasta Pn de x, y entonces esa va a ser una extensión finita. L sobre F, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos construido hasta ahorita? Hasta ahorita he construido un campo F, un campo L, que contiene a F, porque, eh, porque L es el campo de descomposición del polinomio f de x, y f de x tiene coeficientes en f, ¿no? Entonces he construido un campo L que contiene a f, y además L está contenido dentro de K. ¿Por qué? Porque resulta ser que como K es una extensión que es, sí, que K, habíamos visto que K eh, era el campo de descomposición de una familia de polinomios, ¿no? ¿Sí? Y entonces, como es el campo de descomposición de una familia de polinomios de S, y entonces lo que habíamos dicho era que necesariamente, como esa extensión, a ver, lo digo acá, ¿sí? Como, como K es el campo de descomposición de una familia de polinomios, FI, entonces, por definición, K es una extensión normal sobre F, ¿no? ¿Sí? Entonces, K es una extensión normal sobre F, y entonces K contiene a todas las raíces de todos los polinomios con coeficientes en f de x, ¿sí? Y entonces, si este L contiene a las raíces de este f de x, pues también el K, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tiene esta contención, ¿sí? Entonces, f está metido dentro de L y L está metido dentro de K, ¿sí? Ok, sí. Y entonces decía yo que teníamos esta situación donde L es el campo de descomposición de f de x, y además f de x es separable porque cada uno de estos es separable, ¿no?
Cada uno de estos dijimos que era separable, ¿sí? No tiene raíces repetidas, entonces este polinomio es separable. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una extensión finita. Esta es una extensión finita, L sobre F, donde L es el campo de descomposición de un polinomio separable. Y entonces, pues ya estamos en las hipótesis, ¿no? Entonces tenemos una extensión de campos, que es el campo de descomposición de una familia de polinomios, en este caso de solo uno, que es separable y además es una extensión finita. Entonces ya habíamos visto que en el caso 1 que hicimos la clase pasada, que cuando teníamos extensiones finitas, C implicaba A, ¿no? En la clase pasada vimos que si esta extensión era finita, entonces C implica A, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que voy a utilizar acá. ¿Sí? Logré producir una extensión finita L de F, tal que L es el campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en F, ¿no? Sí lo es porque es el campo de descomposición de f de x, y f de x es separable. Entonces, por hipótesis, por el caso 1, tenemos que se vale lo que queríamos para esta extensión. ¿Y qué es que se valga lo que teníamos para esta extensión? Que cuando yo calculo el grupo de Galois de esta extensión, que es el grupo de Galois de L sobre F, el grupo de Galois de L sobre F, y ese yo lo llamé G', y luego calculo el campo fijo, L a la G', entonces me regresa al campo más chiquito, ¿no? F. Entonces a esta extensión yo le estoy aplicándole el caso finito en que hicimos la clase pasada. Y para esta extensión pues tengo esto. ¿Sí? Ok. Notemos que P de I anula a A de I, ¿no? ¿Por qué? Eso pasa porque Pi de X es el polinomio mínimo de AI, ¿no? Entonces, los polinomios mínimos anulan a los elementitos estos. Entonces, tenemos que Pi de AI es igual a 0 para todo I. Pero f de x es P1 hasta Pn de x. Entonces, lo que tenemos es que, por lo tanto, f evaluado en AI es igual a 0 para todo I que va desde 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, estos elementos A1, A2 hasta AN son raíces de f. Pero L es el campo de descomposición de f de x. Entonces, si L es el campo de descomposición de f de x, pues L contiene a todas sus raíces, ¿no? En particular a estas. Entonces, como f es campo de descomposición de f de x, tenemos que estos elementitos que son raíces están en f. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo? Están en L. Acá me equivoqué. Acá está escrito mal. Como L es el campo de descomposición. L es el campo de descomposición de f de x. Tenemos que todas estas ahí están en L. ¿Sí? Para todo I que va desde 1 hasta n. Y entonces, como todas estas ahí están en L, yo me puedo fijar dentro de L el menor subcampo de L que contiene a F y a todos los A1 hasta AN. ¿Sí? Entonces yo puedo construir este subcampo. ¿Sí? El menor subcampo de L que contiene a A1 hasta AN y a F, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué era lo que habíamos visto? Habíamos visto, yo me había tomado un elemento A en K de G, que quiero demostrar esta contención, ¿no? Que K de G, K a la G está contenido dentro de F. Yo me había tomado un elemento A en K a la G, y lo que demostré es que existe un subconjunto finito de R, tal que A está en F de A1 hasta AN, ¿no? Entonces, A está en F de A1 hasta AN,
A está aquí. Como A está, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí, no? A está en este pedacito. Y como se tiene esta contención, pues tenemos que A está en L. Entonces eso va a ser importante. Hasta ahorita solo he demostrado que A está en L. Quiero demostrar que A está en F, ¿no? Eso es lo que queremos ver, porque quiero demostrar esta contención, ¿no? Entonces yo me mostré un A en K de G y quiero demostrar que está en F. Hasta ahorita lo único que he demostrado es que A está en L. K está aquí. ¿Sí? Entonces, por estrellita, ¿qué es lo que tenemos? Estrellita es la parte de acá arriba. Entonces, por estrellita tenemos que F es el campo de tenemos que F es el campo fijo asociado a G', ¿no? Donde G' es el grupo de Galois de L sobre F. ¿Sí? Entonces, tenemos, por estrellita me dice que tenemos esta igualdad, ¿no? ¿Sí? Que está aquí. Permítanme. Y entonces se vale esta igualdad, que cuando yo a esta extensión L sobre F le calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo, me regresa al campo más pequeño, ¿no? Entonces, pero eso por A implica B, ya demostramos A implica B. Ya demostramos que si pasa eso, entonces necesariamente la extensión es una extensión normal y separable, ¿no? Entonces, eso lo demostramos en clases anteriores. La A implica B. ¿Sí? Entonces, de estrellita tenemos que pasa esto. Y entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a obtener de A implica B? Pues lo que vamos a tener es que esta extensión L sobre F es una extensión que es normal y separable, ¿no? Esta L sobre F es una extensión que va a ser normal y separable. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues tenemos la siguiente situación. Tenemos F contenido dentro de L, contenido dentro de K. Tengo que L sobre F es una extensión normal y separable, en particular es normal. ¿Sí? Y además K sobre F es una extensión normal, ¿no? Porque K es el campo de descomposición de una familia de polinomios, ¿no? Estamos en la hipótesis de C implica A, entonces tenemos que K sobre F es una extensión normal y L sobre F es una extensión normal, ¿sí? Y entonces por 2.78, que es lo que hicimos acá arriba, que en realidad es 2.77, ¿qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que nos decía esta parte? Si tenemos F metida dentro de L y L metido dentro de K de tal forma que esta extensión K sobre F es normal y esta extensión L sobre F es normal, entonces necesariamente el grupo de Galois de L sobre F, está dado a través del grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Tomando esos elementos y los restringo a L, ¿no? ¿Sí? Entonces esto demostramos aquí y entonces pues ya mero concluyo lo que queríamos, ¿no? Entonces tenemos esta situación y por 2.78, que es lo que acabo de decir, tenemos que el grupo de Galois de L sobre F son los elementos del grupo de Galois de K sobre F restringidos a L, ¿no? Es lo que me estoy diciendo acá. Ahora, yo me había tomado yo A en K de G, ¿no? En K a la G. Me había tomado yo A en K a la G. ¿Eso qué quiere decir por definición? Que A está en el campo fijo asociado a G, ¿no? Y me había yo tomado A que estaba aquí en K a la G, donde G era el grupo de Galois de K sobre F. Y entonces, los elementos que pertenecen a este campo son los elementos que son fijados por todos los elementos de G, ¿no? ¿Eso qué quiere? Entonces, como A está aquí, lo que quiere decir es que sigma de A es igual a A,
para todo sigma en el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? ¿Sí? Ok. Pasa eso, sigma de A es igual a A para todo sigma en el grupo de Galois de K sobre F. Pero habíamos visto que A estaba en L. A estaba en L. Y entonces A está en L. Entonces yo a los elementos del grupo de Galois de K sobre F los puedo restringir a L y todavía aplicarle A, ¿no? Entonces, si pasa esto para todo sigma en el grupo de Galois de K sobre F, como A está en L, cuando yo restringo sigma a L, yo le aplico A. Y por esta parte voy a tener que esto va a ser igual a A para todo sigma en el grupo de Galois de K sobre F. Y entonces, ¿qué es lo que he dicho? Que este elementito A es fijado por todos los sigma restringidos a L, donde sigma es un elemento del grupo de Galois de K sobre F. Por esta igualdad, concluimos que tau de A es igual a A para todo tau en el grupo de Galois de L sobre F. O sea, lo que concluí es que esta A es fijado por todos los elementos de este conjunto, pero este conjunto es igual a este, ¿no? Entonces, tau de A es igual a A para todo tau que está en el grupo de Galois de L sobre F. Que esa era mi G'. Pero, ¿qué quiere? Pero que tau de A sea igual a A para todo tau en el grupo de Galois de L sobre F, que es mi G', lo que quiere decir es que A está en el campo fijo asociado a G', ¿no? ¿Qué es esto? Es decir, A está en el campo fijo asociado a G'. Pero por estrellita acá habíamos visto, en estrellita acá arriba, vimos que el campo fijo asociado a G' es F. Entonces, por lo tanto, por estrellita tenemos que el campo fijo asociado a G' está en F, y como A está en el campo fijo asociado a G', concluimos que por lo tanto A está en F. Y entonces, ¿qué es lo que hemos probado? Me tomé un elemento A arbitrario que era me tomé un elemento A arbitrario en K de G y demostré que necesariamente estaba en F, ¿no? Entonces tengo esta contención y la otra contención siempre la teníamos, ¿no? Por lo tanto, F es igual a K a la G, donde G es el grupo de Galois con G igual al grupo de Galois de K sobre F, ¿no? De K sobre F. Y eso demuestra la fórmula, ¿no? Porque porque qué era lo que queríamos qué era lo que queríamos demostrar. Si yo consideraba, ¿qué es lo que queríamos demostrar? Que si yo consideraba esta extensión K sobre F, luego calculaba el grupo de Galois, que es G, y luego calculaba el campo fijo, regresaba a F, ¿no? Eso es lo que queríamos demostrar aquí, ¿no? Porque lo que queríamos demostrar era C implica A, ¿no? C implica A, y que era eso, ¿no? Que bajo las condiciones de que K es el campo de descomposición de cierta familia de polinomios separables con coeficientes en F, entonces necesariamente se pasaba esto, ¿no? Que calcular grupo de Galois y luego campo fijo me regresa al campo F, y es lo que hemos demostrado hasta acá al final, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues bueno, entonces para terminar este video, y ya el siguiente video ya vamos a demostrar el teorema fundamental de la teoría de Galois. Entonces hemos demostrado este resultado, ¿no? Que si yo me tomo una extensión algebraica, entonces ser de Galois, que esta extensión sea de Galois, es equivalente, o sea, por definición que una extensión sea de Galois es que pasa esto, ¿no? Entonces lo que hemos demostrado es que esta extensión K sobre F sea de Galois es equivalente a que esta extensión sea normal y separable. Y entonces, como les he venido diciendo, en el teorema fundamental de la teoría de Galois viene la hipótesis de que la extensión es de Galois, ¿no? Es decir, que
satisface esta propiedad. Pero satisfacer esta propiedad es más difícil de checar que es una extensión normal y separable. Entonces, con esta hipótesis de que tenemos que ser de Galois equivalente a ser normal y separable, con esto vamos a poder demostrar ya más o menos de forma sencilla el teorema fundamental de la teoría de Galois. Pero bueno, eso lo hacemos en el siguiente video.